SER Podcast. A estas alturas de la película no resulta nada complicado ni nada nuevo admitir que la pandemia ha puesto patas arriba algunos o bastantes elementos de nuestro paisaje cotidiano. Por ejemplo, cosas que dábamos por seguras se han revelado bastante más frágiles de lo que pensábamos, empezando, desde luego, por nuestra propia salud. Pero es verdad que pasa el tiempo y se nos siguen planteando situaciones un pelín chocantes. Por ejemplo, el super megabrote de Mallorca, donde está, por cierto, como cada lunes, el adjunto a la dirección de Diario de Mallorca, Matías Vallés. Buenas tardes. Buenas tardes, Carles. Matías, ¿qué es lo que te choca a ti de esta situación? A ver. Pues mira, de este macrobrote, como dices, o macrobrotellón, porque son las dos cosas, hay que destacar, y siento ser impopular con esto, que estos jóvenes venían de juerga. Es decir, sus tutores, los oyentes, basta que miren los programas de actividades y comprobarán de que todo estaba allí previsto. Incluso pueden quejarse de que la fiesta quedó por debajo de sus expectativas. En segundo lugar, el turismo bajo custodia policial. Yo esto realmente creo que es una figura nueva, un hotel jóvenes huidos del hotel, la Guardia Civil vigilando a jóvenes para que no se vayan del hotel. Y en tercer lugar, la responsabilidad política de este turismo de contagios, es una nueva variedad de turismo, que está en la ocultación, es decir, en que no supimos nada hasta que no estallaron los contagios. ¿Por qué se mantuvo este secreto? Venga, otra situación chocante. Bueno, a mí me parece directamente surrealista con todo lo que ya sabemos del COVID. En Italia, un chaval de 17 años pide por favor que le vacunen porque sus padres no le dejan. Corresponsal Joan Solés, ¿qué nos está pasando, Joan? Bueno, pues al menos aquí en Italia, después de conocerse que estos padres de Florencia impiden a su hijo de 17 años que pueda recibir la vacuna anti-COVID, otros estudiantes italianos menores de edad han hecho saber que sufren el mismo problema, padres o tutores antivacunas que les prohíben la vacunación. Bueno, enseguida comentaremos con más calma estas dos historias porque merecen mucho la pena. Las comentaremos con Isaías, que está aquí como cada tarde. Isaías, hola. Hola, buenas tardes, ¿Qué tal, Francino? Compañero? ¿Cómo vas? ¿Bien? Muy bien, fenomenal, estupendamente. ¿Chocado también por alguna de estas historias? ¿O sí. ya no te sorprenden? Bueno, no, chocado relativamente, ¿no? Me choca desde luego la actitud de los padres y me choca también, y yo creo que en eso nos tendríamos que felicitar, porque aquí en España yo creo que una situación así no pasaría, porque la ley de autonomía del paciente, digamos que señala la mayoría de edad en materia de salud a los 16 años, ¿no? Pero en todo caso sí, la actitud de los padres y que tenga un chaval que ir a los tribunales a pedir ser vacunado, pues la verdad es que es muy chocante. Esto vamos a comentarlo también hoy con Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes, amigo. Por cierto, que en el jurado de hoy vamos a incluir a la periodista y escritora Berna González Harbor, que acaba de publicar El Pozo, una novela donde, además de reflexionar sobre las miserias de la condición humana, se plantea constantemente una pregunta que nos toca muy de cerca. ¿Merece la pena ser periodista? ¿Sí o no? Berna, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver... Claro. ¿Sí o no merece la pena hoy en día? Claro que sí, pero sobre todo merece la pena formar parte de este jurado en el que me acabas de meter. Eso me ha encantado. ¿No has votado nunca? ¿No has votado nunca para decidir quién pasa a una siguiente fase? No. En este no. En otros jurados menos importantes, desde luego. ¿Y cómo se vive eso? ¿Cómo se vive esa responsabilidad de tener que descartar a unos y que pasen otros? Me encanta saludar, abrir la puerta a figuras nuevas que lo intentan. La ventana, sí, señor. Este me encanta. Bueno, pues ya están hechas las presentaciones para esta mini ventana del 28 de junio. Hoy es el día y hoy comienza la Semana del Orgullo LGTBI. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Got
Oye, por cierto, que con esto del Día del Orgullo, bueno, mañana, por cierto, se aprueba en Consejo de Ministros la conocida como Ley Trans, y llevamos días hablando de todo el lío de Hungría, de la UEFA, etcétera, etcétera. Joan, ya que te tenemos en línea, la bronca entre el Vaticano y el gobierno italiano por este proyecto de ley contra la homofobia, ¿en qué punto se encuentra ahora mismo? Y aprovecho para preguntártelo. La bronca, como dices, monumental. Lo que ha sucedido es una injerencia en toda regla del Vaticano en la política interna de Italia, sin precedentes recientes. El gobierno ha previsto que en las escuelas o en los institutos se forme a los estudiantes en la aceptación social y el respeto hacia quienes no son heterosexuales. Y el Vaticano ha intervenido denunciando el concordato, alegando que este proyecto de ley del gobierno italiano no debe ser impuesto en las escuelas católicas, porque el tratado garantiza la plena libertad de la Iglesia Católica en Italia. Pero inmediatamente, el primer ministro Draghi ha recordado que este país es laico y la Secretaría de Estado del Vaticano se ha visto obligada a precisar que en realidad solo se trata de una advertencia de supuestos peligros que conllevaría esta iniciativa legislativa. Con lo cual, el Vaticano solo ha complicado mucho más las relaciones tensas entre los dos estados. Solo ha echado más gasolina al fuego. No sé cómo puede ser laico un estado que envuelva al Vaticano, pero hay una cosa, Joan, la extraña posición del Papa Francisco, ¿no? Que al mismo tiempo escribe una carta a un sacerdote que desarrolla su labor entre las personas LGTB, es decir, qué piensa el Papa, y que además llegó al papado con unas declaraciones muy conciliadoras hacia la homosexualidad. Claro, es que este encontronazo diplomático hay que situarlo en esa lucha interna en la jerarquía vaticana, en la que parece que se imponen los sectores más conservadores, por no llamarlos ultras, frente a un papa que intenta pues una apertura con el apoyo de una minoría de cardenales, que intenta mantener una unidad que brilla por su ausencia, que intenta, pero no consigue nada, porque quien manda realmente en el Vaticano no es Francisco, a menos que lo haga por decreto como jefe de Estado, con mutuo propio. Quien ostenta el poder en el Vaticano son algunos cardenales, obispos y monseñores muy conservadores. Ya sabéis, cambian los papas, pero esta curia de Estado permanece siempre. Bueno, ¿volverá Ratzinger como vuelve Aznar? Esa es la gran pregunta, porque al final se terminan pareciendo la Iglesia Católica y la derecha española en el sentido de oponerse siempre a todo, porque se opusieron a la ley de divorcio, se opusieron a la ley del aborto, se opusieron a la ley de igualdad, se opusieron a la ley de matrimonio sexual, se opusieron a la eutanasia, se oponen a todo. Alguna vez debería gustarles alguna cosa, y sobre todo se oponen a cosas que tienen mucho que ver con algo que a mí me importa mucho, y que es los derechos de las personas, además que no lesionan derechos de otras personas. Qué manía de meterse en la cama de la gente, qué manía de intentar coartar el derecho de cada uno a ser como quiera ser, y de no entender que la democracia consiste en la igualdad. Claro, de todas formas, manera de ser iguales es poder ser diferentes también, y hay que respetar las diferencias. Si lo peligroso o lo grave, y la historia está ahí para confirmarlo, no es que o la Iglesia o la derecha o quien sea piense de una manera determinada, sino que trate de imponer esos usos y costumbres a otras personas que no piensan igual. Hombre, pero es que es una organización. Y que le hagamos tanto caso, ¿no? Nadie te obliga a casarte con un hombre si eres un hombre, nadie te obliga a pedir la eutanasia si te quieres... No, nadie te obliga. No, pero que tengas la posibilidad legal de hacerlo, pues bueno, recuerda, Carlas, que en la Iglesia, por ejemplo, el divorcio es que no existe. Ya. Existen otras chapuzas para que la gente se pueda separar. En la Iglesia no existe prácticamente ni la mujer. O sea, quiero decir, es que es muy medieval. Lo increíble es que les sigamos haciendo tanto caso, ¿no? O sea, una organización en la que las mujeres barren las reuniones, donde las reuniones donde han estado los cardenales, para mí no tiene crédito, y lo siento y respeto a un montón de cristianos y católicos que por supuesto se puede respetar a los católicos sin respetar las maneras de la Iglesia. Lo increíble es que les hagamos tanto caso, como ahora con los indultos, que no han hecho más que aplicar la doctrina cristiana, que es el perdón, la reconciliación, la convivencia. Es fabuloso el mensaje de Cristo, pero ¿qué pasa? Que han zarandeado toda la política porque de repente hay amigos, no han estado paralelos a la derecha, ¿no? Y bueno, eso es lo llamativo. ¿Qué decías? Que te escuchaba ahí de fondo. No solamente con lo del divorcio, que claro que el divorcio existe, casi lo inventó la Iglesia, lo que pasa es que lo llamó como un eufemismo que era la nulidad matrimonial, ¿no? Claro, pero entonces, es un divorcio económico. Si es el de la rota, sí que puede hacer todo. Yo lo que recordaría a los estados democráticos y laicos es que los papas pasan, pero los concordatos permanecen. Es decir, yo creo que habría que revisar todos los concordatos para ver efectivamente hasta dónde han de llegar los concordatos. Y desde luego un concordato
nunca puede imponer a un Estado laico qué tipo de educación quiere para sus ciudadanos, ¿no? Eso lo tiene que imponer el Estado y lo tiene que controlar el Estado, y después está muy bien que en las escuelas y en los colegios católicos, bueno, pues hagan catequesis fuera del horario escolar, ¿no? Pero quiero decir, la educación que es obligatoria y que es un derecho de los chavales que son ya ciudadanos y es un deber del Estado, pues yo creo que esto debería estar fuera de todo concordato. Pero luego resulta que se adoctrina en la escuela pública y no en la escuela religiosa. Claro, no. Yo extendería un poco el abanico a todas las religiones monoteístas sobre el papel de la mujer, la homosexualidad. Sí, es decir, somos vecinos de Marruecos, podemos ver cuál es la legislación de Marruecos sobre la homosexualidad, y me interesa mucho lo que dice Berna, que es el déficit de atención. Yo creo que estos, vamos a llamarlo no chillidos, pero quizá esta vocación del grito del Vaticano y tal, precisamente por un déficit de atención, porque saben que cada vez pesan menos y cada vez tienen menos influencia. Dejadme atracar un poquito más a Joan, que en fin, luego hablamos del chaval que quiere vacunarse, pero ya que estamos, es que me estoy acordando que hace, por el día que soy además, hace un par de semanas hablamos aquí en La Ventana con Kevin, pareja de Ekain, un chico de 23 años, al que dieron una paliza en Basauri, que lo dejaron, en fin. Historias como, bueno, cuidado, he dicho lo de hace 2 semanas, pero es que este último fin de semana, 3 noticias que sepamos, 3 casos diferentes de agresiones. Uno este sábado pasado en Madrid, a un guionista de La Veneno. Le agredieron en mitad de la calle. La noche de San Juan en Barcelona, en el barrio de Gracia, a otra pareja de chavales, al grito de maricones. Y en Valencia, también por San Juan, otro episodio parecido, y encima le robaron el móvil. Estos episodios en Italia, Joan, ya que estamos hablando de esto, perdona, son muy frecuentes, hay datos... Desgraciadamente sí, y sorprende bastante, ¿no? Porque en los últimos años los actos contra homosexuales en Italia han aumentado un 30%. El último dato que se dispone de agresiones físicas, ya no hablamos de insultos o otro tipo de agresiones mucho más leves, sino agresiones físicas, indica que en el 2019 fueron 134 los homosexuales que terminaron en los hospitales a causa de la violencia que sufrieron, ¿no? ¡Qué barbaridad! Venga, Joan, lo prometido es deuda. ¿Qué pasa con este chaval de 17 años que pide ayuda para vacunarse porque sus padres no le dejan? Bien, este joven de 17 años no ha recibido nunca vacunas, ni siquiera las obligatorias en la infancia, ¿no? Ostras. Hijo de un matrimonio acomodado de Florencia. ¿Y eso no es ilegal, Joan? Perdona, ¿eh? Seguramente, porque además la ley se impuso, entró en vigor hace pocos años, 2 o 3 años. Por consiguiente, en los años anteriores, durante su infancia, pues no le vacunaron y no pasó absolutamente nada, ¿no? Bien, pues como decía, este joven no está dispuesto a renunciar al deporte, a las clases en el liceo, a ir al cine, a su novia, a la que no puede ver, a los viajes al extranjero por carecer de certificado de vacunación. El joven ha explicado al diario La República de Roma que se le permite ir a fiestas, o sus padres le permiten ir a fiestas, a discotecas, de excursión, pero no tiene ni voz ni voto sobre su salud. Ha expresado este problema a sus profesores, que han trasladado la queja a la Asociación de Abogados Matrimonialistas de Italia, que es una entidad que tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación para la defensa de menores de edad en conflictos familiares. De momento, los abogados de la asociación intentan una mediación con los padres, que seguramente es lo único que pueden hacer, y solo si estos siguen obcecados en impedir la vacunación del hijo, pues presentarán denuncia ante la Fiscalía de la Toscana, aunque existen dudas de que pueda progresar esta denuncia por tratarse de un menor de edad, ¿no? Me llama mucho la atención lo que has comentado antes, Joan, de que a propósito de esta historia, de que salía a la luz pública, han salido otros adolescentes, no sé cuántos, que viven lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que el movimiento antivacunas en Italia está muy presente, es muy potente o qué? Sí, es bastante potente. Aquí hubo muchísima lucha cuando se intentó imponer la obligatoriedad hace pocos años de las vacunas esenciales en la infancia, ¿no? Muchísima polémica hubo en aquellos momentos porque se pretendía incluso impedir que los niños no vacunados no fueran a la escuela, y eso generó una protesta monumental por parte de los padres que se oponen a las vacunas, ¿no? Además va quedando claro que lo contrario de las ciencias no son las letras, es la cerrazón, es el negacionismo, y además en un tema en el que habría que recordarle a los papás en cuestión y a otra gente que el problema de que tú
pilles el coronavirus, no es que te convierta en una presunta víctima, es que también te convierte en un presunto transmisor. Mueres, pero también matas. Entonces estás atentando contra las libertades y los derechos de otras personas a los que ese niño no vacunado pues puede transmitir la enfermedad. Pero no es lo mismo la vacunación infantil que la vacunación de adultos. Es decir, la vacunación infantil está mucho más discutida entre los propios médicos. Es decir, médicos que se han vacunado y que dicen, yo me he vacunado y yo no tendría claro vacunar a mis hijos. En Alemania dicen que antes de final de año se vacunarán los bebés de 6 meses en adelante. O sea, desde 6 meses en adelante. Bueno, acaba de morir un niño de 10 años de coronavirus en Argentina, por ejemplo. O sea, sí, pero las cifras son tan bajas que incluso los efectos secundarios de la vacuna, es decir, no está claro. Por supuesto, si se ha admitido 12 a 18, es que el consenso científico es que te pueden vacunar, pero no está claro. Y lo curioso es lo que no está claro es que te pueda matar con la misma virulencia, pero que tú puedes transmitir la enfermedad a los 14 años está clarísimo. Sí. Eso lo tienen claro en Alemania, pero no, ya te digo que no es una cosa que haya el consenso absoluto que sí puede haber, por ejemplo, en la vacunación de adultos, que es el mismo criterio que hace que se emplee AstraZeneca para 60-69 años. ¿Y por qué no se emplea 50-59? Porque en 60-69 hay más probabilidad de tener la enfermedad. Y en Italia, lo curioso, Joan, es que efectivamente tenéis este decreto Baccini desde el 2017 sobre 10, la difteria, la varicela, etcétera, y no es obligatorio vacunarse ahora mismo contra el coronavirus, no se puede obligar a nadie a hacerlo. No, pero eso ni en Italia ni en ninguna parte. Sí, bueno, menos en Filipinas, que si no te encarcelan, creo, pero bueno, es un caso muy, muy extremo. Pero en estos momentos está citada toda la población que no está vacunada todavía, está citada, puede pedir ya hora y día para la vacuna. Desde los 16 años, es decir, que este joven puede pedirlo si sus padres se lo autorizan, porque se necesita en ese caso concreto la autorización por ser menor de edad, ¿no? Pues mira, oye, yo muy orgulloso de que mientras en algunos países a los 17 años te impidan vacunarte, aquí a los 14 te puedas declarar una mujer para tu documento de identidad. Lo que decíamos la otra tarde de motivos para sacar pecho, que lo escribió Berna en un artículo en El País. Orgullo de España, por cosas que a veces ni comentamos, ¿no? Bueno, Joan, ya nos contarás esta historia, si tiene final un día de estos, a ver si hay alguna novedad o lo que sea, ¿vale? Os contaremos. Venga, un abrazo. Se fue durmiendo sin mamá, sin papá y sin la luz, que se había apagado hacía mucho. Se había quedado sin ojos, igual que se había quedado sin manos, sin nariz, sin boca. Todo había desaparecido y, sin embargo, a veces volvía el crujido, el crepitar de la tierra seca, los fantasmas que no habían llegado hasta ella, pero lo seguían intentando. Y solo lo reconfortaba soñar que la canción volviera a funcionar. Esto que acabo de leer es un extracto de los pensamientos de una niña de 3 años que ha caído a un pozo y que está atrapada. ¿Verdad que la historia nos suena? Vivimos algo muy parecido hace no tanto tiempo en este país, con un tratamiento periodístico, digamos siendo generosos, más que discutible. Bueno, esta es la trama de la nueva novela de Berna González Harbor, El Pozo, donde una periodista joven, aguerrida, con aspiraciones, tendrá que contar esta historia, pero tendrá que contarla en un contexto de carroñeros, de adictos a la audiencia y de enfermos de otra pandemia que se llama amarillismo. Así es Greta, la protagonista del Pozo. Hay quien se droga, quien se atiborra ansiolíticos o bebe hasta el coma para afrontar la tensión. Pero ella optaba por pisar el acelerador. Aceleraba en la M30, en la M40, en la M50 y habría acelerado en la M60 si hubiera existido. Aceleraba Castellana arriba y Castellana abajo para llegar a cualquier parte. Y aceleraba hasta en su garaje. Pero no porque tuviera prisa, sino porque no le habría importado salirse en una curva, dar vueltas de campana o empotrarse contra un muro. ¿Y acaso solo le habría importado un segundo después de ocurrir cualquiera de estas cosas? Pero no lo suficiente como para que le importara y no antes, como condición previa. Le habría molestado dejar víctimas, claro, pero no tanto como para pensárselo con antelación. Ningún tipo de previsión, ni buena ni mala, ningún tipo de medición de consecuencias entraba en esa mente diáfana al volante de un cinquecento trucado, porque nada de eso suele estar presente en nadie que se sienta imprescindible en un trabajo inefable y que apenas haya cumplido los 30.
Me encantó desde el comienzo la presencia de un 580. Eso me parece que es un detalle. Oye, Berna y Greta son primas, por lo menos, ¿no? O algo, ¿no? Benjamín, o algo, suenan, o algo parecido, ¿no? Digamos que el 580 fue mi primer coche, sí. Me has pillado. Y que el correr también, aunque estuvo aquí Pera Navarro el otro día y no debería escucharnos, ni nadie debería escucharnos, pero ahora que no salga de aquí, sí. Es que no os pasa a vosotros, o sea, esa aceleración del periodista, que estoy segura que la compartimos con otras profesiones muy vocacionales, ¿no? Que cuando tienes la vista puesta en algo, en cubrir algo, no todo queda subordinado, ¿no? Por favor, oyentes, no me hagáis caso, no sigáis las costumbres de Greta, las malas costumbres de Greta, pero es así. Ser periodista es estar con una vocación que te hace volcarte en el trabajo hasta límites. Eso es verdad. Menos mal que has dicho es y no era, porque tal y como está el panorama... Didi, Matías. Empezando por el final, el amplio y suculento epílogo del Pozo es una defensa, Berna, tan entusiasta de tu profesión que le entran a uno ganas de ser periodista. Entonces, cualquiera persona que lea eso de quiero ser periodista. Sí, pero también Gracias, Matías, veo que habéis hecho los deberes. También es una denuncia de cómo el río amarillo lo atraviesa todo y envenena tantas bocas que beben de él, ¿no? Porque esa es la clave de la novela también, ¿no? Lo que me ha llamado la atención es que esta pasión compartida por periodistas que citas, de Pere Reverte o Carles Francino, aquí presente, de contar historias, todo dice contar lo que veo, contar historias. Pero yo te pregunto, ¿todos ellos entienden lo mismo por contar historias? Bueno, estos a los que he entrevistado creo que sí, porque son mis amigos o gente con la que me he cruzado en mi carrera, con la que hemos compartido cosas. Pero ese es el asunto, ¿no? Hice el epílogo, efectivamente. Empecé el libro como una gran autocrítica brutal de todos los periodistas y según avanzaba con Greta, que a la vez Greta, exigida por un jefe que quiere audiencia, se va preguntando el sentido de su trabajo, ¿no? Y ella misma va lanzando esta pregunta a sus compañeros y yo me la iba lanzando. Y efectivamente al acabar quise hacer ese epílogo que es homenaje, porque yo creo en el periodismo, yo soy 100% periodista y creo en la necesidad de este trabajo, en abrir la ventana, las puertas, todo, para conocer a gente que de otra forma no podríamos conocer, para dársela a conocer al público, pero ahí está la cuestión. Cada vez más la presión de la audiencia de las televisiones, pero acompañada ahora mismo de la presión de las redes que te genera una corriente de la que parece que no puedes escapar, pues nos obliga y está obligando sobre todo a los periodistas jóvenes a unas prácticas que nada tienen que ver con la decencia y pues con es que la cuando ética, se dice ¿no? audiencia, yo ya no sé si la audiencia es una cosa que hacen los medios para presionar a los espectadores o es una cosa que hacen los espectadores para presionar a los medios, porque es una pescadilla o una pesadilla, mejor dicho, que se muerde la cola y no sabe uno. Pero la responsabilidad es nuestra. Sin duda. Es cierto, nosotros damos el soma porque la población quiere y va a consumir eso y las audiencias suben en picos estruendosos, pero y decimos, no, si es lo que quieren, ya, pero ¿quién ha estudiado el periodismo? O no hace falta estudiarlo, o sea, ¿quién lo ejerce? ¿Quién tiene la responsabilidad de decir, hasta aquí esto es de interés público y esto otro es morbo, es intromisión en la vida privada? Porque recordemos, y eso es lo que ocurre en El Pozo, aquel caso desgraciado de Julen, como enseguida empezaron a surgir los fantasmas, las culpabilidades, los será expertos, la madre, los linchamientos al padre, por ejemplo, en tu novela, y si ahí escondían la droga, y si es extranjero, y si... Ahí he mezclado, como veis, cosas que han pasado en diversos sucesos, también el pececito y tal. Enseguida buscamos culpables, enseguida nos creemos los bulos y esa es nuestra responsabilidad, dar lo que es bueno y lo que es de interés público. ¿Tú entonces por qué has escrito El Pozo? ¿Como reivindicación, como terapia, como denuncia, como cabreo o de todo un poquito? De todo un poco, ¿no? O sea, posiblemente siento que le debía una novela al periodismo porque de mi carrera de escritora siempre mucha gente me ha preguntado ¿y por qué no escribes de periodismo? Que ya sabéis que en mi serie de la comisaria Ruiz hay un periodista que es Luna, que es el viejo periodista de raza. Y es el Juan de aquí, ¿no? Un poco. Claro. Bueno, el Juan del Pozo, sí. Y Cuatremer, exacto. Y sin embargo, yo no me había atrevido con el periodismo y dije, es verdad, es que este es mi mundo, están pasando cosas en mi mundo, están surgiendo otras novelas, antes lo comentábamos sobre periodismo, porque se está tambaleando, o sea, digamos, las placas tectónicas del periodismo se están tambaleando, se mueve todo esto, está pasando algo y con la mezcla de las redes
más la precariedad existente en la profesión, se está debilitando un trabajo que creo que es absolutamente necesario. Yo reconozco estos vicios, pero creo que nunca, siendo riguroso, nunca se ha hecho mejor periodismo que ahora. Otra cosa es que ese periodismo tenga una audiencia, y creo que no se puede poner límites porque decide el mercado de las ideas, es decir, es tan cruel como esto. En el caso, tu libro se sintetiza en una frase: una niña se ha caído a un pozo, ¿no? Lo que le dice a Greta su jefe cuando llega. Y entonces, este tipo de sucesos, el niño Julen, la película El Gran Carnaval de Billy Wilder, que tú ya citas al principio, con Kirk Douglas, una película durísima, crudísima, que nadie fue a ver porque era demasiado bestia, vamos a decir, pero este periodismo crea el sentido de comunidad. Es decir, el niño Julen, el caso trágico, probablemente doble asesinato de las niñas de Tenerife, etcétera, nos une, ¿no? Nos refuerza lo que son los valores de esa comunidad. Yo no creo que sea totalmente estéril ese problema, Matías, que yo veo es que efectivamente el buen periodismo existe, seguramente es tan bueno o mejor como el mejor de los periodismos del pasado, pero lo que ha cambiado es el bosque en el que se desenvuelve el periodismo, ¿no? En donde han nacido otros brotes que son paraperiodismo, que se presentan como periodismo sin serlo, y ahí es donde es difícil, digamos, si uno va a la dictadura del clic, mantener los principios, y sobre todo si eres joven y eres precario. Claro, y no tienes más remedio. Y una información que tú hagas se mida por el grado de clics que vayas a tener, ¿no? Algo que está en la novela también, por cierto, ¿no? La competición entre periodistas del mismo medio por hacerse con el caso en esos momentos candente, ¿no? Sí. Y la necesidad del escote, la melena. Nuestra protagonista Greta es una mujer normal, como puedo ser yo, cualquiera, nosotros, y cada vez más ve que es más importante tener escote y melena que no tanto. Que no tener fuentes como ella tiene, ¿no? Al final, me has preguntado, Carlas, por qué la escribí, porque al llegar a ese caso habíamos visto ya diversos sucesos. Digamos que con los crímenes de Alcácer, con el crimen de Alcácer, parecía que nos habíamos vacunado de todo esto, ¿no? Y hay un dato muy interesante, y es que todos los periodistas que cubrieron aquello han desaparecido por H o por B. Parecía que nos habíamos vacunado, pero estos últimos años han resurgido unos sucesos que no ignoro su interés público, pero hay líneas que no se pueden atravesar. Y ¿por qué lo escribí? Pues porque este caso de Julen, el pozo, siento que ahí no se había caído solo un niño o una niña, en mi caso, sino el periodismo y, ojo, la decencia de la sociedad, que se entretiene con una desgracia ajena, ¿no? Sí, yo creo que hay que exigir también, y alguna vez lo hemos comentado aquí, un cierto grado de... un cierto esfuerzo al ciudadano. Por discernir, por no tragarse todo lo que le venden a las primeras de cambio, sin hacer ningún esfuerzo, ningún trabajo de selección. Nosotros tenemos la obligación de jerarquizar y que se note que lo que estamos haciendo, mejor o peor, es periodismo. Y el paraperiodismo es otra cosa. Pero yo también exijo al lector, al oyente, al televidente, que si luego quiere tener, en fin, una conciencia y una opinión y un juicio propio determinados, tiene que esforzarse también. No todo viene mascado. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Estamos a punto de vivir la última oportunidad para colarse en la gran final del concurso Relatos en Cadena. Así que Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú sabes que yo he ido al médico, ¿no? He ido a hacer una pequeña revisión. ¿Y sabes lo que me ha dicho la doctora? No. Dice, ¿tú eres el Benjamín Prado de la SER? El que está en los Relatos en Cadena. Dile a Francino que no me lo pierdo ni una sola semana. Así que hasta en los ambulatorios triunfamos, Sagarna. Bueno, es que hay que recordar lo que, ya sé que lo repito, pero coño, si se puede sacar pecho, se saca. Que cada temporada ha recibido más de 20.000 relatos para este concurso. Muy bueno. Oye, y hay un nivelazo. Y los 3 finalistas de hoy pues tienen eso, la última oportunidad para colarse en la final de la temporada, que será el próximo lunes. Son Rafa Soro, Eva Núñez y Laura Virumbrales. Laura es la que se coló la última, la semana anterior. Rafa Soro tiene 50 años, es de Valencia, es ingeniero agrónomo y trabaja en el Instituto de Investigación AINIA en Seguridad e Higiene Alimentaria. Rafa, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, gracias. Hoy tenéis jurado de lujo, porque además de los habituales, de Javier Sagarna, de Benjamín Prado, de vosotros mismos que tenéis que votar, está Berna,
Y está Matías Vallés en Mallorca, que también la semana pasada debutó, le ha cogido gustillo la cosa. Gusto, sí. Y hoy te hemos convocado otra vez. Ahora comprendo mejor a Marchena y a los porteros de discoteca, poder de decir lo que vale y lo que no vale. Me ha gustado. Te van a poner al frente de los jóvenes. Al que no sé si le habrá gustado la comparación es a Marchena, pero a nosotros nos ha encantado. Rafa, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Eva Núñez tiene 48 años, es de Parets del Vallès, cerquita de Barcelona, es contable en una empresa. Eva, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va eso de nervios, de ilusión? Hombre, pues los nervios aquí en ebullición, esperando. Bueno, ya habéis llegado muy lejos, porque tanto Rafa como tú habéis llegado a la final mensual por primera vez y también Laura, a la que vamos a saludar. Así que ya tiene mucho mérito llegar hasta aquí, pero en fin, colarse en la final ya sería... Pues sí, porque no son la hostia, pero no lo diré. Dime. No son tantos los finalistas mensuales. ¿Qué va? Sobre todo si lo comparamos con esos más de 20.000, más de 25.000, te diría yo. Nos dará Germán la cifra exacta la semana que viene. ¿No? Pero más de 25.000 que han llegado esta semana. Estar aquí jugándote una final anual me parece mucho. Esta semana han llegado, este año. Perdón, este año. Sí. Isaías, la UBI. Venga, tomo nota. Eva, que tengas muchísima suerte. Gracias. Y Laura Virumbrales tiene 38 años, es de Madrid, es educadora infantil y eso lo compagina con la ilustración y los cuentacuentos, que lo comentamos la semana pasada. Hola, Laura. Hola. ¿Qué tal? Oye, me han soplado que el próximo jueves comienzas a trabajar de nuevo como educadora infantil después de ¿cuántos años? De 5 años. ¡Ostras! Enhorabuena. Pues felicidades, ¿no? Pues muchas gracias, sí. Estarás con ganas, supongo. Pues sí, la verdad. Bueno, muy bien. Oye, que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Ya sabéis que tenéis que votar vosotros, ¿eh? Vamos a leer los relatos y luego os emplazo a que lo hagáis. Venga, vamos con el primero, el de Rafa Soro. Lleva por título La sintaxis del amor. Si no, me habría vuelto loco. Esa era fácil, subordinada condicional. Desde que don Manuel se había enamorado, la pizarra se había convertido en el espejo de su corazón. Aquellas frases anodinas que analizábamos al comenzar el curso habían dado paso a las más variadas declaraciones amorosas. Lejos estaba él de sospechar que todos sabíamos de su romance con doña Paulina, la profesora de cuarto C, y menos aún que ella también daba rienda suelta a sus sentimientos en las lecciones de sintaxis. La oración que habían analizado hoy nuestros amigos del C prometía una semana entretenida. Cariño, tenemos que hablar. Fantástico diálogo, ¿eh? Fantástico. Y el público que se da cuenta. Viene muy bien a lo que hablabais, ¿no? Porque al fin de cuentas, ¿quién ha sido el informador que ha dado esa información que está cambiándolo absolutamente todo, ¿no? Que hace que todo este público de los chavales estén enterando absolutamente todo lo que les pasa. La frase cariño tenemos que hablar solo la empeora esa otra que dice, mira, voy a serte muy sincero. Sí. Por eso, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito ver desde la clase cómo los alumnos están enterando absolutamente de todo lo que está pasando. Me hubiera encantado vivir una cosa así cuando era escolar. De verdad. Igual la viviste y no te diste cuenta. Bueno, claro, dándome cuenta, o sea, poderlo seguir así con detalle. Venga, vamos con el segundo relato, el de Eva Núñez, que se titula Por si me pasa algo. Cariño, tenemos que hablar. Pero cariño no responde, es un efecto colateral de estar muerta, impide el habla. Jorge la voltea por el hombro, entonces se da cuenta. Maldice la esquina de la mesita que se ha interpuesto en la trayectoria de Cariño. Si no fuera por esa jodida mesa, no ha sido su empujón, apenas la ha rozado. Cariño siempre ha sido tan torpe, tan propensa a las caídas, a los accidentes. La policía lo entenderá. La policía lo entiende perfectamente cuando ve las imágenes de la cámara espía que les proporciona la hermana de Cariño. Por si me pasa algo, le dijo. Aquí sonrisas más bien pocas, Aquí sonrisas por no más decir bien pocas. ninguna, joder. Es un relato durísimo, pero además Muy es un duro. relato que encuentra porque es un tema muy difícil, ¿no? Es un tema en el que se ha dicho mucho, y como digo yo algo distinto, ¿no? Pues con esta frialdad en el tono, ¿no? Esta frialdad que es la frialdad del asesino, que es la frialdad del que está al otro lado, del que no ve a una verdadera persona, ve a Cariño. El ¿no? cariño es lo que me pega a mí. Claro, y efectivamente esa frialdad con la que va contando me parece que es la frialdad del propio asesino y es lo que nos de alguna manera nos conmociona de este relato. Y es una muerte frecuente, ¿eh? El actor William Holden murió así, borracho, pegándose un golpe en la cabeza con la esquina de la mesa. Muy bien, vamos con el tercer relato, el de Laura Virumbrales, que lleva por título Cuestión de fe. Por si me pasa algo, le dijo, y le dejó una maleta de cuero gastado antes de marcharse. Desde entonces no ha vuelto a tener noticias de él, ni buenas ni malas, y ya han pasado 10 años. A veces mira la maleta y desea con todas sus fuerzas abrirla y descubrir su contenido.
Pero entonces piensa que eso es como desear que le haya pasado algo malo. Que Dios me perdone, dice. Se santigua y vuelve a empujar la maleta debajo de la cama para mantenerlo con vida unos años más. Oye, imaginación al poder, ¿eh? Imaginación al poder, efectivamente. Si el film lo merece. Pero qué bien está armado el relato, porque cómo acaba construyendo una traición definitiva, ¿no? O sea, es decir, él ha dejado esa maleta por si le pasa algo, está clarísimo que algo le ha pasado y por amor, curiosamente por amor, por incapacidad de soportar la pérdida, le están traicionando y le están haciendo la traición más definitiva, que es la de que aquello no salga, ¿no? Sí, bueno, formas de combatir el dolor, ¿no? También. Sí, efectivamente, ¿no? Que a veces no bastan las buenas intenciones. Está muy bien. Bueno, pues llega el momento de la verdad. Llega el momento de votar. A ver, y los primeros tienen que ser los finalistas. Laura, ¿con cuál de los otros 2 relatos te quedarías tú? Sí. Bueno, me voy a quedar con el de Eva Núñez. Con el de Eva. Eva, ¿por quién votas tú? Yo me voy a quedar con el análisis sintáctico de Rafa. El de Rafa. ¿Y Rafa, por quién votas tú? Voto por cuestión de fe. De Laura, vale. Tenemos un triple empate después del voto de los finalistas. Venga, Matías, te toca a ti. Rafa, 1 point. Rafa, 1 point. Berna. ¿A qué son buenos los tres? Son buenos, ¿eh? Voy a votar por cuestión de fe, que es muy sugerente. Cuestión de fe. O sea, el de Laura Virumbrales. Sí. Te voy a dejar a Benjamín, te voy a dejar para el final. Para el final. Javier Sagarna, ya lo saben los oyentes, tiene 2 votos, el de la casta, que es él, y el del pueblo, que son los oyentes. Empiezas por... Bueno, vamos con el pueblo, que lo ha tenido clarísimo. A ver. Le he dado 33 votos a Laura Virumbrales. ¿Sí? 32... no, perdón, que me he liado con las semanas. Le he dado 18 votos a Laura Virumbrales, 18 votos a Eva Núñez y nada menos que 165 votos a Rafa Soro. Así que el pueblo lo ha tenido muy claro. ¿Y la casta? Pues la casta, por una vez, y sí que sirve de precedente, está con el pueblo. 4. Benjamín, te toca a ti. Pues la elección era difícil, pero el resultado va a ser fácil. Yo también me quedo con Rafa Soro, porque su cariño, tenemos que hablar, me ha matado. Pues aquí está claro. Rafa Soro, ¿te cuelas en la final de la próxima semana? Bueno, pues qué bien. Pues muchísimas gracias. Felicidades, que te vaya muy bien, ¿eh? El lunes nos reencontramos aquí. Sí, y enhorabuena a Eva y a Laura, que también eran relatos. Pues sí, sí. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Y la próxima temporada, si os apetece, a insistir, ¿vale? Aquí estaremos. Venga, que vaya muy bien. Mira, lista de finalistas de esta temporada: Patricia Collazo, Tomás del Rey, Margarita del Brezo, Elena Bettencourt, Domingo Jiménez, Eva García, Pablo Tena, María Nieto, Rafael Los Certales y Rafa Soro, que se cuela en el último minuto. Pues nada, Sagarna, el próximo lunes nos reencontramos aquí. El próximo lunes la gran final y todos atentos. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.